A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan 1:18. Hola amigos, bienvenidos a este estudio de la Escuela Sabática Universitaria. Estoy muy contento de estar aquí con tres amigos a los cuales quiero presentarles junto con una pregunta que les quiero hacer, que es, ¿qué significan para ustedes los milagros de Jesús? Hola a todos, mi nombre es Ailín Canché, soy estudiante del cuarto año de la carrera de cirujano dentista y para mí los milagros de Jesús significan una representación viva del poder divino que tiene Dios en nuestras vidas. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Rubén Díaz y para mí los milagros de Jesús son una evidencia más para creer en Él y confiar en Él en cualquier circunstancia. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Esmeralda Sánchez. Yo también estoy en el cuarto año de cirujano dentista y para mí los milagros son las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida. Y yo soy Daniel Gutiérrez. Tengo el privilegio de servir como director en la Facultad de Ingeniería y Tecnología de la Universidad de Montemorelos. Para iniciar el estudio le voy a pedir a Ailín si es tan amable en dirigirnos en oración. Claro que sí. Vamos a inclinar todos el rostro para orar. Señor, muchas gracias te damos porque nos acompañas. Gracias porque nos permites tener esta lección. Por favor, que podamos aprender mucho acerca de ella y que también podamos compartirlo a aquellos que no te conocen. En tu nombre lo pedimos. Amén. 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 Muchas gracias, Ailín, por esta oración. Esta es una lección muy interesante, la lección número 2, porque nos va a presentar tres señales que muestran el poder de Dios, el poder de Jesús, el poder divino, la naturaleza divina de Jesús en la tierra. Y el primero de ellos tiene que ver con la alimentación de los 5,000. Platicábamos un poquito antes de entrar en esa transmisión, que a todos nos llama mucho la atención y nos ha gustado mucho. Hay muchos detallitos ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 6. Y los voy a invitar, si son tan amables, en acompañarme con sus Biblias y vamos a ver algunos detalles quisiera que me siguieran. Estamos en el Evangelio según San Juan capítulo 6 y vemos, por ejemplo, en el versículo 3 que Jesús sube a una colina. Esto sucede en una montaña. Desde ahí ya vemos que esto les debería de haber recordado al pueblo de Israel en ese momento, algo que sucedió justo en esa época que estaba cercana. Tú me decías algo de eso, Esme. ¿Justo cerca de qué época estaba esto? Justamente de la Pascua. Y eso es algo que nos llama mucho la atención porque incluso nos habla de cómo en el pasado pues Dios hacía muchos milagros con el pueblo de Israel y en esta ocasión se presenta muy cercano a la fecha de Pascua un milagro tan grande que es la alimentación de los 5,000. Que incluso hablábamos que puede ser aún más grande, ¿no? Ailín comentaba un poquito hace rato también sobre que solo es la numeración de hombres, no contando niños ni mujeres. No sé si quisieras decir algo respecto a eso. Sí, estamos platicando justamente de eso, de que la Biblia solamente nos da una representación de que eran 5,000 hombres. Ajá. No se contaban niños, tampoco mujeres. Entonces, podemos concluir que si cada una de estas cifras se multiplicara por 3, tendríamos alrededor de 15,000 personas ahí cerca de Jesús. O sea, no fue poca cosa, ¿no? Y seguimos leyendo. Entonces Jesús sube a la colina, se sienta con sus discípulos. Viene en el versículo 4 lo que nos dijo Esme, de que faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua, que ustedes recordarán que era la conmemoración de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Cuando Jesús alza la vista, entonces ve que hay muchos, y ahí viene una prueba, Rubén, en el versículo 5. ¿A quién prueba, digamos, de alguna manera Jesús? ¿A qué discípulo? A Felipe. ¿Y por qué? Cuéntame. Bueno, aquí prueba Felipe, ¿no? ¿De dónde compraremos todo esto, ¿no? Ajá. Y es interesante porque esto también nos lanza un recordatorio. Así como Jesús estaba probando a Felipe, en la antigüedad también se estaba probando al pueblo de Israel, ¿no? Su fe. Exacto. Y todas estas, vamos a decirlo así, referencias al pasado deberían darle al pueblo ese recordatorio de que así como Moisés los había liberado,
se acercaba un libertador. Wow, me gusta mucho cómo lo planteas y es verdad. Jesús sabía qué iba a pasar, pero le pone la prueba para que la fe creciera, se manifestara. Y es lo que dice el versículo 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Y entonces le contestan. La Nueva Versión Internacional te da con la moneda para que lo entendamos. Y él dice, ni el salario de más de 6 meses de trabajo nos iba a alcanzar para comprar un pedazo de pan para cada quien. Es lo que contesta Felipe. Pero Andrés, el hermano de Simón Pedro, le dice, no, pero mira, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Ailín, ¿qué te dice esto? Esto me dice que Jesús miraba incluso hasta el más pequeño detalle. En este caso, un niño. Porque de toda la multitud que había ahí, incluidos hombres, probablemente fuertes, que pudieran cargar centenas de panes o de comida para la gente, porque un niño... usted nos comentaba antes de iniciar también que el pan que llevaba el niño era un pan de los pobres. Sí. Era un pan de cebada, no era un pan de trigo. Entonces, ¿cómo Jesús observó eso en el niño de tal manera que él también pudiera involucrarse y, por qué no, también hacer un impacto en los más pequeños? Claro. Ver cómo Jesús actuó. Qué bonito. Y esta historia a mí me gusta mucho cuando lo cuentan en las divisiones infantiles con los pequeñitos de la iglesia, porque les enseñan que aún siendo niños ellos pueden dar mucho y tienen mucho para dar. Entonces, llega el niño con sus hamburguesas, porque era pan y pescado, ¿verdad? Eran hamburguesas de pescado. Y entonces sucede Jesús hace que se sienten todos y entonces él ora, hace una oración y ocurre el milagro, porque aquí a veces las cosas como las leemos muchas veces como que pierden el impacto, pero pensemos por un momento, de 5 panes, 2 peces, que Jesús haya multiplicado la materia en ciencia, en ingeniería, pues todos han oído de una ley de la conservación de la materia, donde dice que la materia no se crea ni se destruye, solamente se transforma, las cosas no aparecen de la nada. Pero Jesús es el creador del universo, Jesús es el creador de todo, y Él con una oración, Él es capaz de crear de donde no existe nada. Ahí hay otra aplicación espiritual que podemos pensar fácilmente, ¿no? Jesús hace la multiplicación, los discípulos ayudan a repartir. Versículo 12, ¿alguien me lo quiere leer, por favor? Rubén, si eres tan amable tú. En el Evangelio según San Juan, igual voy a invitar a nuestro público que nos está viendo en este momento también, que ellos vayan siguiendo la lectura. Si eres tan amable, Rubén. Juan, capítulo 6, versículo 12 dice, y cuando se saciaron, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. ¿A qué te suena eso con respecto al maná y lo que pasaba? Bueno, cuando en la antigüedad también con el pueblo de Israel mandó a que se recolectara el maná también. Y el maná era algo igual de un milagro, ¿no? Un alimento milagroso. Así es. Un alimento milagroso. Se recogen. Una ilustración rapidísima que no quiero dejar pasar es... Los discípulos, cuando ellos van a repartir, se les acaba la comida y tienen que regresar con Jesús para que les rellene las canastas. Si uno de ellos hubiera dicho, no, yo me lo quiero llevar a mi casa, la comida se le hubiera podrido y no hubiera servido y no hubiera tenido que regresar a Jesús. Cuando nosotros recibimos alimento espiritual, tenemos que compartirlo con los demás para poder regresar con Jesús. Hay muchos temas más que vamos a seguir viendo a continuación, pero yo quiero preguntarle al público también, ¿qué significan para ustedes los milagros de Jesús en sus vidas? Y no olviden también seguirnos en las redes sociales. En UMTV pueden buscar en YouTube para hacer las preguntas que ustedes deseen. Que Dios hará todo para resolver nuestras necesidades, porque nos ama. Yo creo que los milagros de Jesús para mí significa una gran bendición y la manera de fortalecer más mi fe hacia Él. Los milagros de Jesús en mi vida significan un gran impacto y me ayudan para continuar en mi vida, me motivan cada día más para poder trabajar y para poder estar atento a todas las cosas que pasan alrededor de mí. Para mí un milagro de Jesús significa tener una experiencia, un encuentro con Jesús, y cuando sientes que ya se te acaban todas las oportunidades o se te cierran todas las puertas, ahí es cuando vemos o pensamos que Jesús está lejos de nosotros. Y es cuando llega un gran milagro a nuestra vida. Muchas gracias, amigos, por esta participación que nos enriquece. Y ahora quisiera escuchar a mis compañeros, a mis amigos con los que estamos platicando aquí,
¿qué más ideas les da o tienen acerca de este milagro tan portentoso? Bueno, además del paralelismo que ya hemos visto que hay con el pasado, también me gustaría destacar que los milagros que suceden o cuando Dios hace un milagro, nunca falta. Por el contrario, dice que sobreabunda. Y aquí dice en Juan 6:13 que recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Y pues es eso, ¿no? Que podamos recordar siempre que cuando Dios da de más y sobra. Muy bien, gracias, Esme. Lo que yo quería destacar es en el versículo 10. Mi versión dice, entonces Jesús dijo, haced recostar a la gente, pero busqué otra traducción, que es la traducción al lenguaje actual, que dice, Jesús le dijo a sus discípulos que sentaran a la gente. O sea, Jesús estaba seguro de lo que iba a hacer, estaba seguro que iba a suplir esa necesidad. Por lo tanto, le dijo a los discípulos, tranquilos, sienten a la gente va a tener que comer, no se preocupen de nada, que ellos descansen. Dicen también que había hierba en ese lugar, o sea, era un lugar, por lo que puedo imaginarme, un lugar muy bonito, muy precioso para poder sentarse con tranquilidad y con la confianza de que Jesús iba a suplir esa necesidad, que era la de alimentar a las personas. Ok, gracias, Rubén. Y creo que el Evangelio de Juan tiene el propósito de hacer que los demás crean. Es el propósito del libro, ¿no? Lo podemos ver al final del libro en donde se menciona por qué Juan escribe este Evangelio. Y cada uno de los milagros que Jesús hizo, lo hizo por esta razón. Y como hemos visto, ¿no? Hay un paralelismo bastante interesante en lo que pasó en el Éxodo y en lo que Jesús vino a hacer. Y el propósito por el cual escribe esto de esta manera es para que ellos vean que Jesús viene a representar a alguien, ¿no? Y ellos deberían haber recordado la promesa que Dios les había hecho en Deuteronomio 18:15, una promesa en la que se les había dado al pueblo de Israel que iba a venir un profeta así como Moisés. Y entonces ahí era donde Jesús iba a entrar y donde ellos deberían ver en Jesús el cumplimiento de esta promesa. Y el pueblo, sí, lo empieza a ver como un profeta, lo empieza a ver como Mesías, pero quizás no de la manera en como lo debieran haber visto. Fíjate que me gusta mucho lo que dices y quiero ahondar un poquito en eso porque justo el versículo 14 dice lo que nos acabas de explicar, que la gente decía, en verdad, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, en el siguiente versículo, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Es interesante que, ¿qué se necesita para que un rey, para que un ejército le vaya bien? Pues que tenga comida y que si hay heridos, pues sean sanados, ¿no? Entonces ven a Jesús que les puede dar de comer siempre que lo necesiten, que los puede sanar, dijeron, ya está, es que Él va a ser nuestro rey que nos va a liberar del yugo romano. Y entonces la gente por eso lo quería coronar rey y Jesús se aparta porque no era el propósito de Jesús que Él viniera a reinar como mi reino no es de este mundo, lo dijo no en algún momento. Ahora, de ahí la lección nos lleva a un tema muy interesante que tiene que ver con otro milagro, que es el que se registra en el capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y los voy a invitar para que me acompañen también y también a nuestros amigos que nos están siguiendo desde sus casas. En el capítulo 9, donde Jesús sana a un ciego de nacimiento. Y a su paso, empieza el capítulo diciendo, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y aquí hay varias cosas interesantes. Ya cuando uno se pone a pensar un poco más, Jesús ha curado a personas que tenían algunos años paralíticos y demás, pero el ciego era ciego desde que nació. Yo no sé, alguna pregunta que yo le hago a mis alumnos, por ejemplo, ¿ustedes se imaginan con qué sueñan los ciegos? ¿Nunca se han hecho la pregunta? Porque nosotros soñamos con imágenes, pero nuestros hermanos que no ven y que nunca vieron, sueñan con sonidos, por ejemplo. Es con lo que ellos sueñan. O sea, la vida es totalmente diferente. Si yo les pregunto a 10 personas con cuál sentido del cuerpo quisieran quedarse si les tuviéramos que quitar 4, siempre el más importante es la vista. Y este experimento, por así decirlo, lo hago siempre como parte de una clase. Y entonces la vista es algo muy importante. Ahora, imagínense que esta persona nunca ha visto, sus discípulos van y pasan por ahí, lo ven, y entonces los discípulos le preguntan algo interesante a Jesús. Ailín, ¿qué le preguntan los discípulos en el versículo 2 de este capítulo? Dice, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? O sea, ¿por qué, Rubén? ¿Por qué le están haciendo esta pregunta? Bueno,
ellos creo que tenían un concepto equivocado, ¿no?, acerca de quién era Dios. Y asociaban la enfermedad como un castigo divino. Wow. Que quizás en algunas, la enfermedad pues viene del pecado, ¿no? Es cierto. Sí. Sin embargo, pues hay excepciones, como el caso de Job, por ejemplo. Muy ¿no? buen ejemplo. Entonces, creo que esto, aquí Jesús les da una lección a sus discípulos, ¿verdad? Que no significa siempre que veamos una persona enferma, herida o que está pasando situaciones difíciles, no significa que Dios esté enojado con ella. Y ¿sabes qué, Rubén? Siguiendo con lo que dices tú, a mí me dio mucha tristeza que esta semana me platicó un amigo que tiene a su esposa enferma y la fueron a visitar. Obviamente no les diré quién, ni qué puesto tiene, ni nada, pero le dijo, fue a orar por ella para que se arrepintiera de sus pecados, porque seguramente por sus pecados es que estaba enfermo. Queridos amigos que nos escuchan, no tengan ustedes ese ministerio de la crítica. Ese ministerio no existe. Sí, por favor. Si usted va a ir a orar por un enfermo, vaya a reconfortarlo. Y saben que tristemente no es la única historia que me sé así. Me sé 2 o 3 así de primera mano, en donde hay personas que yo quisiera pensar que son bien intencionadas. No estoy seguro de eso, pero sí erran por completo en conocer que así ese no es el Dios que nos presenta la Biblia. Claro. El Dios que nos presenta la Biblia es un Dios de amor. Es cierto que hay enfermedades que son consecuencia de nuestros malos hábitos. Es obvio que si yo como dulces todos los días se me van a picar los dientes y voy a tener que ir aquí con mis amigas para que me ayuden. Pues sí hay consecuencias naturales, ¿no? Claro. Pero no puedes decir que todas las enfermedades son... Es más, suele pasar que a alguien le da cáncer y luego dicen, uy, pero ¿y eso que era vegetariano? Y mira, y empezamos a juzgar y a buscar culpables. Por favor, no hagamos eso. Si vamos a ir a darle palabras de ánimo a alguien, vamos a orar por la persona y no creer en esta, y por si quieren el nombre técnico, para que luego lo busquen y lo googleen y estudien. Eso se le llama la teología de la retribución. Nosotros no creemos que Dios retribuye así como creían los judíos. Y seguimos viendo, ¿no? Jesús, ¿qué les contesta? Pues no es así, no está así por los pecados ni por los pecados de sus padres. Sucedió para que la obra de Dios se hiciera evidente en su vida. Y entonces sigue avanzando. ¿Y cómo lo sana? ¿O querías comentar algo, Rubén? Sí, a mí se me hace bastante interesante porque pues el ciego empieza a ver, ¿no es cierto? Ok. Sucede este milagro maravilloso, ¿no? Que Dios le da vista a un ciego de nacimiento. Pero si nosotros analizamos el texto bíblico, no se centra tanto en el milagro en sí, sino se centra en la discusión que se lleva a cabo. Qué bueno que lo mencionas. Una discusión bastante interesante porque a pesar de que era una persona necesitada porque estaba ciego, Jesús llega y le abre los ojos. Sí. Ellos se molestan. Sí. Una reacción interesante, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué se molestan? Y les termina dando clases a los fariseos, ¿no? O sea, a él entiende claramente que está al lado del creador del mundo y del Salvador. Y bueno, ahora quisiera yo preguntarles a los amigos que nos siguen, que ahí contesten en las redes sociales, ¿por qué creen ustedes que la Biblia habla de Jesús como un profeta? Y también se lo hemos preguntado a un experto, así que vamos a escuchar la respuesta que tiene sobre esta pregunta. En el libro de Deuteronomio, capítulo 18, el versículo 15, Moisés anunció, profetizó, que después de él se levantaría un profeta en medio de su pueblo, y a él debían seguir y oír. Esta profecía de Moisés se constituyó dentro del pueblo judío en un anuncio del venidero Mesías. De modo que cuando se referían al advenimiento del Mesías, se referían al advenimiento del profeta. Por eso a Juan el Bautista le preguntaron, ¿tú eres Elías, eres el profeta, eres el que había de venir? Es decir, el término profeta estaba directamente asociado con el término o con la palabra Mesías, el ungido, el enviado de Dios. Pero hay otras razones más por las cuales a Jesús se le conoce como profeta. En primer lugar, diríamos que Él fue enviado de Dios con un mensaje vital para el mundo. Él lo hizo saber en varios momentos. En Juan 5:36, en 6:29, Él dice, yo he sido enviado de Dios. Y el profeta tradicionalmente es un enviado de Dios. Segundo, el profeta estaba encargado de transmitir el mensaje o la palabra de Dios. De hecho, la palabra profeta se toma prestado del griego profetés. El profetés en la cultura griega es aquel que escucha los oráculos, los mensajes de los dioses y los transmite al público de manera
entendible, comprensible, es como decir el intérprete de los dioses. Pues Jesús es realmente el profeta porque es quien interpreta a Dios. Como dice Juan 1:18, dice que nadie conoció a Dios, pero el que está en el seno del Padre, Él lo vino a interpretar, dice literalmente el texto en Juan 1:18. Así que Jesús, de hecho, es el profeta. Muchas gracias, queridos amigos que han contestado en las redes sociales esta pregunta, y muchas gracias a nuestro experto que también nos compartió su respuesta a por qué la Biblia presenta a Jesús como profeta. Ahora, en esta curación del ciego que acabamos de ver, pues podemos ver que Jesús es la luz del mundo, pero ¿qué más, Aileen? Miren, hay una comparativa que yo puedo hacer durante el periodo de una persona ciega y en comparación también con la muerte de Lázaro. Okay. En el capítulo 11, versículo 4 del libro de San Juan, dice, oyéndolo Jesús le dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino que para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Con esto yo puedo entender que la enfermedad es para glorificar a Dios. Es decir, cuando una persona se encuentra en un estado de enfermedad, no significa, como bien decíamos, que la persona se encuentra en pecado o sus padres se encuentran en pecado, sino que es una manera en la que Dios puede manifestarse en la vida propia e incluso en la vida de los demás. ¿Cuántos testimonios no hemos visto de hermanos que, gracias a Dios, hoy en día se mantienen con salud después de pasar alguna enfermedad? Y que ahora son testimonio. En la iglesia vemos cómo pasan también los testimonios antes de los diezmos y las ofrendas, cómo gente narra acerca de las enfermedades que ellos han tenido y cómo Dios los ha cuidado y los ha utilizado para manifestarse a través de ellos. Ok, muy bien. Y esto nos lleva a la última parte de la lección, que tiene que ver con el que se considera que es el milagro más importante en el ministerio de Jesús cuando estuvo aquí en la tierra, que es la resurrección de Lázaro. ¿Quién era Lázaro? ¿Qué te dice esta historia a ti, Esme? Bueno, haciendo un poco de referencia también a lo que mencionaba Aileen, al ser un amigo muy íntimo, era un amigo muy íntimo de Jesús, es algo que muchas veces a nosotros también nos pasa. A veces hay enfermedades y vemos que suceden milagros, pero a veces, tristemente, porque vivimos en un mundo de pecado, no siempre se llega a la respuesta que uno anhela, que es que sean sanos, sino por el contrario, llega a una palabra que incluso a muchos le tenemos miedo, ¿no? Que es la muerte. Me gusta porque este milagro resalta a Dios como el dador de vida y que a pesar de que quizás así no estamos exentos a estar expuestos a una enfermedad y tampoco a sobrellevarla de la mejor manera y que incluso nos lleve a lo que es la muerte, podamos saber que tenemos un Dios que es capaz de brindar vida una segunda vez. Y eso creo que es lo máximo porque podemos estar seguros que incluso la muerte, pues Dios la ha vencido. Para mí esto es como un golpe sobre la mesa de Jesús, ¿no? Ajá, Rubén. Y con este milagro demuestra que Él es el Hijo de Dios, que no solamente es un profeta más o un ser humano más, sino que es el Hijo de Dios, su divinidad. Y así como demostró, dándole vista al ciego, que Él es la luz del mundo, a través de este milagro Él demuestra que también Él es la resurrección y la vida. ¿Y qué sería en el primero que analizamos? Yo soy, ¿qué sería en el primer milagro? ¿Cuál sería de ellos? El pan de vida. Yo soy el pan de vida, correcto. Y es increíble cómo, finalmente es lo más importante de la resurrección, como dice Esmeralda, es lo que nos da la esperanza a nosotros de tener esa vida eterna. Quizá tengamos que pasar en este mundo por dolor, pero tenemos la seguridad y la confianza de la vida eterna. Jesús no atiende la necesidad en el momento que la gente espera, pensando en las hermanas María y Marta, y se acuerdan que cuando llega Jesús hasta hay ciertos reclamos por ahí, porque ellas tenían mucha fe de que si Jesús hubiera estado ahí, Él no se hubiera muerto, pero se muere, pasan 4 días. Hay algunas historias por ahí interesantes que encontré en los comentarios, que las creencias de la gente, no, en esos tiempos pensaban que el espíritu
de las personas se quedaba rondando por ahí 3 días y que al cuarto ya se iba. Y entonces Jesús quería que ellos estuvieran bien seguros del milagro, de que no era una catalepsia como algunos piensan, o que no, la persona, Lázaro había muerto en realidad. Y entonces cuando Jesús se entristece, que es otro punto que ahí quisiera preguntarles de manera así rapidita, ¿por qué estaba Jesús triste? Y es un capítulo lleno de tristeza, que termina muy bonito, pero hay tristeza por ahí. ¿Por qué creen ustedes que estaba triste Jesús? Yo siento, poniéndome en el lado humano de Jesús en ese momento, un amigo tan cercano como puede llegar a ser tal vez para mí Esmeralda, tal vez para mí Rubén, tal vez para mí usted, profe. Alguien que veo todo el tiempo, alguien que ha visto y cree en mí, que un amigo crea en ti, eso es algo que no tiene comparación tampoco. Perderlo no debió ser nada fácil para que Jesús estuviera pues triste, como mencionó. Ok. O incluso las implicaciones que llevarían. Él sabía que él iba a resucitar a Lázaro. Sí. Pero las reacciones de las diferentes personas que iban a estar alrededor no iban a ser todas alegres o amables o, oh, sí, este es mi Salvador. Por el contrario, iba a haber resistencia incluso. Y esto que dices me lleva a que me ayudes con esa conclusión de la que me platicabas, Rubén, de cómo reaccionaron ante los diferentes milagros. Cuéntame, por favor. Así es. Nosotros podemos ver en cada milagro que Jesús hizo una demostración de quién era Jesús, ¿no? Entonces, ante cada demostración que Dios y Jesús hace para nosotros, tenemos que tomar decisiones. Creer en Él o no creer. Y en los tres milagros, en los 3 episodios hubo respuestas, ¿verdad? En el milagro de los 5,000, algunos se quedaron y se fueron cuando les dijo que Jesús venía por algo espiritual y no material. Sí. Pero otros se quedaron. En el milagro, por ejemplo, del ciego, mientras el ciego empieza a verlo como hijo de Dios, los fariseos entonces empiezan a rechazarlo, ¿verdad? Y en el milagro de Lázaro, mientras unos ven y creen, tal como dice Juan 11:45, dice que muchos de los judíos habían acompañado a María y vieron lo que había hecho y creyeron en él. Otros se habían propuesto matarlo. Entonces, ante cada manifestación de Jesús, hay una respuesta. ¿Cuál será nuestra respuesta? Muchas gracias, Rubén. Y esto me sirve para concluir. Les voy a pedir que resuman con qué se quedan de esta lección. Empezamos contigo, Eli. Yo puedo resumir esta lección como lo que es Dios. Él dice en sus 7 versiones que se menciona en Juan, el yo soy. Yo me quedo con él. Jesús es. Yo me quedo con la lección de esta semana, con la seguridad de que cada manifestación y cada milagro de Dios tiene un propósito, que creamos. Muchas gracias, Esme. También podría decir que, y lo mencionaba un poco al principio, que los milagros son promesas cumplidas. Entonces, cada uno de estos milagros tenía un propósito. Muy bien, muchas gracias. Les agradezco mucho por su ayuda, su participación. Y muchas gracias también a ustedes, queridos amigos que nos han seguido. Los invitamos para que continúen aprendiendo y estudiando la Biblia junto con nosotros. Que Dios les bendiga.